Hablando de esta declaración de culpabilidad que hizo el Mayo el día de ayer en Estados Unidos, en la Corte de Brooklyn, hasta donde se fue todo el gabinete de seguridad de los Estados Unidos, prácticamente encabezados por la fiscal Pam Bondi. De ese tamaño es la importancia que le da Estados Unidos a la captura del Mayo Zambada. El Universal, pagué a policías, dice, pagué a policías, militares y políticos, declara el Mayo. Este es, bueno, pues la primera plana, evidentemente, del periódico El Universal el día de hoy, un día después, el 26 de agosto. Excelsior, el Mayo nunca saldrá de la prisión, asegura Estados Unidos, se declara culpable. Reforma, sobornó el Mayo 45 años al poder. Se declara culpable de narco, tuvo en nómina a militares y a políticos, dice. La Jornada, corrompía a policías, militares y políticos, expone el Mayo en los Estados Unidos. Milenio, Zambada acepta culpas, pero no pacta, colapso de un mito, dice la DEA. Bueno, pues ahí está lo que dijo el Mayo Zambada, algunas de las declaraciones. Empecé a involucrarme, dijo, con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años y planté marihuana por primera vez. Después vendí otras drogas, especialmente cocaína. También tenía a mi servicio a un gran número de hombres armados. En última instancia, todos estaban bajo mi control. Creé una red criminal que yo dirigí llamada el Cártel de Sinaloa. Durante 50 años, la organización que dirigí promovió la corrupción en mi país, pagando a policías, comandantes, militares y políticos que nos permitieron operar con libertad. Esto se remonta a mis inicios cuando era joven y comenzó y continuó durante todos estos años. Pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones. Asumo mi responsabilidad, dijo el Mayo Zambada, quien mencionó tener 75 años, que su último año de escuela fue el sexto de primaria en Sinaloa. Estimó haber traficado 1.5 millones de kilos de cocaína durante su carrera criminal. Renunció a sus derechos de juicio y apelación porque llegó el momento de reconocer medio siglo de actividad criminal. Eso es parte de lo que dijo ayer Ismael el Mayo Zambada, a quien tú tuviste a unos metros apenas, Javier Risco, ahí en la audiencia, y de quien tú sabes mucho, José Luis Montenegro, especialista en seguridad. ¿Cómo están los dos? Gracias y buenos días. Gracias por la invitación, Azucena. ¿Qué tal, Azucena? Saludos al auditorio. Gracias. A ver, Javier, cuéntame, ahora que has podido reflexionar, pensar un poquito más fuera de la adrenalina respecto a lo que sucedió con el Mayo Zambada, ¿cuál sería tu primera reflexión al respecto? Pues mira, no deja por supuesto de impresionar a los que estuvimos en la audiencia el verlo, una persona con esta nebulosa alrededor de su figura, muy pocas fotografías de él, muy pocos testimonios, en 3 entrevistas apenas que se saben que pudo platicar el Mayo con distintos periodistas. En realidad, pues sí impresionó por supuesto escucharlo. Todo lo que dijiste, Azucena, y el contexto que das, esta introducción lo dijo en 9 minutos, comenzó a las 12:31. Esta biografía criminal cuando le preguntó el juez Brian Cogan, a ver, cuéntame qué hiciste, y empezó a leer este escrito que iba siguiendo su defensa, que iba siguiendo también el traductor y que también tenían escritos prácticamente todos los fiscales. Esa fue la manera en la que se presentó. Sí. Me llamó la atención, por supuesto, que su salud queda disipado, digamos que se trate de una persona muy enferma. Él, a pregunta expresa de Brian Cogan, dijo: no recibo ningún tipo de atención médica, no tengo ningún tipo de trastorno mental, no recibo tampoco algún apoyo psicológico. Cuando le dijeron si tomaba alguna medicina, con frecuencia lo único que dijo fue que tomaba algo para la rodilla, para la rodilla izquierda. Fue su única, digamos, limitación, o fue algo que llamó la atención, pero en esta biografía alrededor de su vida, llama la atención, por supuesto, esto que has declarado. Uno, por primera vez tenemos una cifra, digamos, si le podemos llamar así, Azucena, José Luis, oficial por parte de un cártel respecto a las ventas o respecto al poder que llegaron a tener en algún momento durante tantas décadas de esta empresa criminal. Él dice que llegó a vender en Estados Unidos 1.500.000 kilos de cocaína. Eso fue tal vez lo que más nos sorprendió. Hoy Carlos Pérez Ricard en su columna hace una numeralia de cuánto significa eso en las calles de Nueva York, y bueno, pues es algo que ni siquiera podemos poner en la cabeza. De verdad, una cifra brutal, Azucena. Oye, José Luis Montenegro, a ver,
Pues sí, es muy impactante escucharlo, por supuesto, de voz del Mayo Zambada. Pero pues sabemos los mexicanos desde hace muchos años que, por supuesto, hay sobornos a políticos, a policías, a militares, etcétera. Aquí lo importante era dar nombres. Ayer Javier Risco hizo pues preguntas muy atinadas al abogado del Mayo Zambada, quien dijo, no, mi cliente no va a dar nombres, pero la información que necesitan ya la tienen. A mí no me parece del todo creíble. No sé, José Luis, ¿cómo escuchaste, cómo ves esto que dice el abogado? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Azucena. Un saludo a Javier Risco también. Yo creo que la idea del abogado Frank Pérez es darle un espaldarazo a su cliente. Evidentemente, al salir de la Corte del Distrito Este de Nueva York, no iba a decir que su cliente ya está cooperando, que su cliente ya dio información, que están bajo la línea de investigación de todos esos nombres de narcopolíticos mexicanos inmiscuidos en esta trama, en esta narconovela también. En caso de que Frank Pérez hubiera dicho que su cliente ya está cooperando, que sí dijo nombres, que va a pues descorrer el velo en torno a estas complicidades, sería prácticamente violar el proceso judicial que hoy lo tiene en Estados Unidos. Cuando llegan a un acuerdo de culpabilidad del otro lado de la frontera, es muy probable que alcancen algún beneficio. Para que eso ocurra, el Mayo debió de haber dado información respecto a los manejos políticos y criminales entre el cártel de Sinaloa, que operó durante más de 50 años, y no se entendería de otra manera. El abogado Frank Pérez, en caso de que dijera eso, violaría prácticamente el proceso judicial que está en curso. Entonces, es parte, insisto, de su estrategia. Y él de momento no va a decir ni hablar nada hasta el próximo año, pero también recordarle a la audiencia, Azucena, que por ahí de diciembre, en las últimas semanas, estaremos conociendo el documento judicial del Mayo Zambada, de qué va a tratar y qué contiene ese acuerdo judicial que logró con la Corte del Distrito Este y también con este juez férreo que ya juzgó a 2 narcotraficantes, a Joaquín El Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Así es, efectivamente. Y bueno, pues ayer la participación de los funcionarios en esta conferencia de prensa también muy impresionante, encabezada por la fiscal Pam Bondi, pero muy duras los señalamientos de la DEA, por ejemplo, Javier, José Luis. En ningún momento las autoridades estadounidenses niegan, me atrevería a decir que de alguna manera confirman su participación en el operativo para expulsar al Mayo de México, para llevarse al Mayo de México con ayuda de los Chapitos. No sé cuál fue su impresión respecto a esto de lo que no se habla en México, y ayer no del todo tampoco se abordó en los Estados Unidos, Javier. No, a ver, sí fue muy impresionante ver prácticamente a las autoridades de seguridad más importantes en esta conferencia de prensa. Había más de 14 personas atrás de un micrófono, estuvo el FBI, estuvo la DEA, como lo acabas de decir, estuvieron los fiscales de distrito que tienen que ver con el caso del Mayo Zambada, estuvo, por supuesto, lo acabas de decir, la fiscal general de Estados Unidos. Era impresionante verlos acompañados también en una sala de prensa en donde había por lo menos 60 agentes de la DEA de pie. Mientras estábamos haciendo las preguntas y revisando lo que decían. Sí, es digamos, esa fue la manera de demostrar de Estados Unidos de la importancia de la audiencia. Fue una conferencia, digamos, inédita. Hablaba con los compañeros de la fuente judicial en Estados Unidos y me decían, nunca habíamos visto un despliegue de este tamaño respecto a las palabras de un capo. Y bueno, pues creo que también el reconocimiento, y tendrían que hacerlo, Azucena, de que el Mayo Zambada no solo está hablando de comprar, hay que decirlo, autoridades desde México. No puedes vender 1.500.000 kilos de cocaína si no tienes complicidad también de este lado de la frontera. ¿Cierto? Eso tendría que también que tomarse en cuenta desde las autoridades de Estados Unidos, Azucena. Sí, José Luis, yo te escuchaba ayer con algunos de los compañeros y justamente apuntabas esto, ¿no? Decir, bueno, pues sí señalan a México, señalan a los narcotraficantes mexicanos, pero no hablan de cómo llega la droga a Estados Unidos, de quiénes la consumen, de quiénes son también sus grupos criminales, José Luis. Sí, claro, Azucena, Javier, y hay que hacer las preguntas pertinentes porque, a ver, estuvo Pam Bondi, sí estuvo Joseph Nochela Jr., estuvo Terry Cole, pero, a ver, las estructuras criminales en Estados Unidos, ¿dónde están? Los cárteles gringos, las redes de financiamiento del otro lado de la frontera, las pandillas, muchas veces estos clubes de motociclistas que permitan la distribución de droga en Estados Unidos,
y la corrupción de la DEA, del FBI, de la patrulla fronteriza. Es decir, hay un buen de preguntas que no se hicieron, un buen de preguntas que quedan al aire. También al finalizar la conferencia de prensa, Pam Bondi acepta unas cuantas preguntas y le cuestionan si va a dar información respecto al operativo de Joaquín Guzmán López, o que dio como resultado la extracción irregular, vamos a dejarlo así, de Ismael El Mayo Zambada de territorio mexicano, y ella simplemente dice que no van a dar información, en pocas palabras, que es información de estos operativos que ellos hacen de inteligencia, y dejan otra vez al gobierno de México mal parado, haciéndole ver que que pueden ser capaz de negociar con narcotraficantes, de darles la bienvenida, la cálida bienvenida a Estados Unidos, brindarles un criterio de oportunidad, adherirlos al sistema de testigos cooperantes y simplemente apelar a sus propios intereses sin que del otro lado de la frontera se preocupen por su política interna. Entonces, es una doble moral de Estados Unidos decir que en México pasa todo, que en México hay narco, que en México, bueno, sí. Y también el tráfico de armas. Es decir, hay un sinfín de preguntas, Azucena. Hay una doble moral de todas partes, ¿no? Hay una doble moral en México, donde no somos capaces de llevar ante la justicia a los criminales. Allá han recibido sentencia, pues el Chapo Guzmán, por ejemplo, que bueno, trajo de cabeza. Y Ovidio Guzmán se llevó a 17 familiares, les dan la oportunidad de, insisto, cuando se adhieren a este sistema de testigos cooperantes, les dan una nueva identidad, les dan inclusive nacionalidad norteamericana, les ponen una casa, les dan incluso una prima mensual para que se mantengan. Denme un momentito y regreso con los dos, por favor, Javier y José Luis. Gracias a Javier Risco, periodista de aquí de Grupo Fórmula, José Luis Montenegro, especialista en seguridad, autor de varios libros. Él está en el podcast que se llama Mundo Criminal. ¿Sí? Sí, Azucena, bueno, Narcomundo. Narcomundo, bueno. Te agradezco mucho, José Luis. Entonces, bueno, pues de que le sabe, pues muchísimo, por supuesto. A ver, El Mayo acusó haber sido secuestrado en una carta del 10 de agosto del 2024. Dice, no me entregué y no vine voluntariamente a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuando llegué vi a Joaquín López, a quien conozco desde que era niño. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras, me tendieron una emboscada, me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. La versión oficial que dan las autoridades de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en moto que querían robar su camioneta. Eso no pasó. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. También hago un llamado a los sinaloenses a la mesura y a mantener la paz, etcétera. Bueno, pues lo que sabemos del Mayo, en México es lo que él mismo dio a conocer en una carta. Efectivamente, Héctor Melesio Cuen no fue asesinado en el robo de una gasolinera, fue asesinado en el lugar donde habían citado al Mayo, a Rubén Rocha Moya, a Héctor Melesio Cuen y, por supuesto, al Capo, y ahí fue pues traicionado, llevado a Estados Unidos, y no sé, José Luis, si podamos suponer o tengamos elementos para decir, ciertamente participó la DEA. Totalmente podemos decir eso ampliamente. Yo lo voy a revelar. Hay una historia más compleja detrás de esta entrega del Mayo Zambada. Muy poca gente se ha adentrado a esa investigación. Un libro que elaboré junto con mi colega Ricardo Ravelo ya está prácticamente en ciernes, ya está próximo a ser publicado en el mes de octubre. Trata precisamente de lo que ocurrió ese día 25 de julio de 2024 en ese rancho conocido como Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, y en ese tenor hacemos una investigación profunda revelando qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde ocurrieron todos esos hechos. Hay audios, Azucena, que yo tengo en mi poder que relacionan la presunta participación e incluso da cuenta de cómo el hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo al menos en conocimiento de que esos hechos iban a ocurrir con semanas de antelación. Entonces, esta operación parecería que fue detallada de manera quirúrgica
con Joaquín Guzmán López con las autoridades norteamericanas, y también tenía pleno conocimiento de ello, por lo menos el mandatario estatal de Sinaloa, y curiosamente coincide con la llegada, con la última visita de López Obrador, del número 15, al estado de Sinaloa con Claudia Sheinbaum. Entonces hay una serie de componentes que hacen ver que esta entrega no fue fortuita, no fue una entrega, pues digamos, al ahí se va. Estuvo realmente maquinada y maquetada para que los hermanos Guzmán López, Ovidio y Joaquín, tuvieran beneficios pues judiciales de primera en Estados Unidos. A cambio de entregar al Mayo a los Estados Unidos. Ahora, bueno, pues nos vas a dejar con la incertidumbre hasta octubre. Me parece cruel de tu parte, querido José Luis, pero a ver, ¿no te parece, Javier? Pero sí, bueno. Sí, oye, ya nos dejaste picados, no puede ser, José Luis, pero... Oye, tú ayúdame. Pero a ver, perdona, Azucena. A ver, dale. Sí, pero a ver, me parece que lo que describes, esta carta con la que regresamos del corte, es una fotografía muy nítida de los alcances y las esferas en las que se movía el Mayo Zambada. Lo que lo hace diferente a tantos capos que están también bajo la justicia de Estados Unidos. El tema de los nombres, gobernadores, líderes, líderes, digamos, en el caso específicamente de Sinaloa, pues un poderoso líder que tenía que ver con la universidad estatal, en fin, esos eran, digamos, las reuniones que él destrababa, los puentes de comunicación que tenía. Me parece que es lo que escribe en esta carta es prácticamente lo que hacía, digamos, lo que realmente operaba. No operaba estas esferas, digamos, que tenían que ver con las palabras que él utilizó de pistoleros o de compra o de venta al menudeo, etcétera, sino que justamente él era el encargado de armar esta red de influencia, y es por eso la importancia del Mayo. Yo creo que también habría que dejar claro que tanto la fiscal como el juez Brian Cogan se lo dijeron el día de ayer. No va a volver a caminar libre en las calles el Mayo Zambada. Se lo dijo el juez Brian Cogan. Los delitos de los cuales te estás acusando ya y aceptando la culpabilidad son para que vivas el resto de tus días en una cárcel. Más bien esa negociación, digo, ya lo platicaremos, José Luis, tú como especialista, pero es un tema también para ver incluso las condiciones con las que pasa, en qué condiciones pasa los últimos años de su vida en una cárcel recluido en Estados Unidos. Así es. Oye, bueno, pues a ver, José Luis, déjame regresar. ¿El gobernador Rubén Rocha Moya sabía del operativo de la DEA o sabía de la reunión del Mayo en donde lo iban a traicionar, o sabía de ambos? No, sabía de la reunión que iba a tener Joaquín Guzmán López con Ismael El Mayo Zambada. Sabía que a esa reunión había sido convocado Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en ese tenor él habría argumentado, de acuerdo con estas grabaciones, estas radiofrecuencias, que él no iba a asistir a ese encuentro. Desde semanas antes se sabía que Rubén Rocha Moya iba a argumentar que no podía viajar a Sinaloa, a esa región en específico, para platicar con su, en ese momento ya rival político, vamos a decirlo así, Melesio Cuen. Entonces, en las frecuencias, insisto, se escucha cómo los operadores de los Chapitos dan cuenta de quiénes asistirán y recalcan que Rocha Moya no va a acudir al encuentro argumentando problemas de salud, que después se vendría esta ola de polémicas en torno a su presunta o posible participación en esa reunión, porque el gobernador nunca pudo comprobar bien a bien exacto que viajó a la ciudad de Los Ángeles, en California, como él había dicho en diferentes conferencias de prensa, inclusive en su conferencia matutina, vamos a decirlo así, en el estado de Sinaloa. Bueno, pues sin duda es el político, entre muchos otros que seguramente batallaron ayer para conciliar el sueño, porque estamos hablando, Javier, que en la audiencia el Mayo dijo que operaba, pues que desde los 80s, ¿no? Y eso abarca todos los gobiernos priistas, desde José López, desde Luis Echeverría, hasta los panistas de Fox y Calderón, hasta Andrés Manuel de Morena. Así es, él fue bastante claro, de 1980 a 2024, ese fue el periodo que citó de el poder decir, yo estuve al frente de mi organización criminal en todos estos años, en estos 44 años, Azucena, en donde distribuyó y vendió cocaína, habló también de heroína, nunca mencionó el tema del fentanilo, pero sí asume, digamos, esta responsabilidad criminal.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. ¿Cómo podríamos concluir esta primera, pues esta experiencia, Javier Risco? ¿Cuál fue tu percepción respecto, ya me decías el estado de salud, pero respecto al estado emocional del Mayo Zambada, respecto a cómo leyó o lo dijo de memoria esta confesión que hace? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué concluirías? Sí, fue al inicio un poco complicado el tema de la traducción. Le preguntó directamente el juez Brian Cogan si entendía y hablaba el inglés, aunque fuera un poquito. Dijo que no, que él necesitaba traductor y que incluso su aceptación de culpabilidad la tuvo que leer en español. Pero sí, este momento entre las 12:31 y 12:40, que fue su lectura de la biografía criminal, eso, se puso sus lentes, leyó de manera fluida, dando espacio específicamente párrafo por párrafo para que el traductor pudiera traducirlo. Siempre estuvo consciente, siempre contestó directamente al juez Brian Cogan, diciéndole a los ojos, sí señor, no señor. Estuvo muy al pendiente de esta audiencia, incluso terminando de leer, por la cercanía que tenía, que estaba como a 5 metros de él, porque me tocó del lado de la defensa, le termina diciendo a su abogado, bueno, ¿y qué sigue después de esto? Entonces, vaya, una persona consciente, una persona mentalmente bien, también un poco, insisto, disminuido por el tema de la rodilla respecto a su movilidad, pero fuera de eso, no hay ningún otro reporte de una salud mermada por parte del capo, Azucena. Bueno, yo nunca he escuchado su voz. ¿Tú, José Luis? No, la verdad es que no se tiene conocimiento en grabaciones. Fue un hombre muy cauto respecto a sus comunicaciones. Lo que me gustaría agregar también a la crónica que hace Javier Risco, me quedo con algunas frases de Pam Bondi el día de ayer en la conferencia de prensa en Estados Unidos. Ella dice que decapitamos a un cártel, hace hincapié en que decapitan a un cártel, y luego el fiscal Joseph Nochella dice que lo decapitaron sí, pero que sigue vivo, es decir, como si fuera esta cabeza de hidra, le pueden cortar una cabeza al cártel de Sinaloa y le van a surgir otras más. Me parece también interesante que Pam Bondi dijera que el Mayo Zambada vivía como un rey y ahora vivirá en una prisión en Estados Unidos, y destacar la participación de Terry Cole en esa conferencia de prensa, que creo que fue el que más habló, y él dijo que para llegar al Mayo Zambada tuvieron que utilizar el mismo modelo que ocuparon para acabar con el Chapo Guzmán y con García Luna. Y se avienta una frase de esas poderosísimas que pueden quedar inscritas y pues digamos ya para la posteridad, cuando Terry Cole dice que el Mayo, cuando admite una culpa, no lo hace a un delito, sino a cada vida robada en Estados Unidos y en México. Entonces, creo que es interesante saber también cómo el discurso en Estados Unidos hace ver al Mayo Zambada como esta gran leyenda del narcotráfico mexicano que cae en desgracia gracias justamente a la colaboración que tienen con capos como Joaquín Guzmán López, y hoy parece que tiene un cheque, un pagaré a cuenta de $15,000 millones que tendrá que entregar en activos para, claro, de resarcir, digamos, ese daño que provocó tras la venta ilegal de drogas en México, y sobre todo, pues, ingresó a Estados Unidos, Azucena. José Luis, muchas gracias. Bueno, pues nos dejaste ahí con una gran información que nos has revelado. Gracias, José Luis. Gracias, Javier.